La mañana 26 minutos, ya decíamos al arranque del programa, muchos casos de bullying que se reciben en oficinas del MEC y otros tantos que no llegan a reportarse. Es un mal que continúa muy vigente, lastimosamente. Y veíamos uno que nos preocupaba y mucho la semana pasada, que tenía que ver con un caso en Villarrica, de un chico donde tuvo una lesión muy grave a la altura de la mano y aparentemente no se activó el protocolo. Exactamente, está Pilar Callizo del MEC del otro lado. Muchísimas gracias. De esta forma Sonia Escauriza está con nosotros para poder conversar justamente con respecto a esto. Sonia, muchísimas gracias por tu tiempo. Te saludan Amalia y Marcelo. Nos preocupa mucho este tema, Sonia, porque se dan muchos casos. ¿Y cuál es la respuesta del MEC y qué debemos hacer para evitar esto? Ya te tiro dos consultas de una. Gracias por tu tiempo, Sonia. Buenos días, Marcelo, también a tu compañera. Sí, efectivamente se están dando estos casos que eventualmente nosotros tenemos los protocolos a seguir, cómo trabajar en cuanto a lo que es bullying o acoso escolar entre pares. Finalizando el año, creo que estamos un poco relajados ya también, tanto docentes como alumnados. Por eso nos estaba llegando varios casos de violencia que forma parte de lo que es el acoso escolar si no se trata en el primer momento o no se activa el protocolo cuando se tiene conocimiento de estos hechos. Y es realmente preocupante esto. El día pasado nos llegaba algo desde Villarrica y muchos padres en el interior aún no saben qué hacer. ¿Se socializa para ellos el protocolo, Sonia, o eso es solamente algo propio de Asunción Central y un poco más? No, a nivel país. Las resoluciones emanadas del Ministerio de Educación y Ciencia tienen vigencia para todo el país, no solamente a los colegios oficiales, sino privadas y privadas subvencionadas. Todo lo que se relaciona o todas las normas de casos de vulneración es para todo el país, indistintamente sea el último rincón del territorio nacional, y los docentes deben de saber cómo actuar. ¿Por qué digo esto? Porque primero en formación docente ya se lee y ya se habla de estas resoluciones. Posteriormente para los concursos también se tiene en cuenta. Y más las resoluciones que son de carácter obligatorio, saber y cómo trabajar. Y no es la primera vez, el protocolo tenemos 2012. Y los padres también ya tenemos nosotros, charlas que realizamos, porque tenemos muchos aliados estratégicos con quienes trabajamos, con el Ministerio de la Defensa Pública, con las fiscalías en las escuelas, los juzgados, la Policía Nacional también, en donde damos charlas no solamente para los docentes, sino también para el alumnado, porque los alumnos, nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes deben saber también las normas o los derechos que tienen en ese sentido o cómo actuar, porque las denuncias también vienen a veces de los propios compañeros, de aquellos que están siendo acosados o fueron víctimas de violencia. Sonia, ¿cuál es el protocolo? Hoy mi hijo es víctima de bullying, yo hago la denuncia en la institución educativa con la directora. A partir de ahí, ¿cuál es el trámite que corre y qué pasa si ese chico al cual yo le estoy denunciando ya tenía un antecedente? Primero hablamos con la docente, sí, porque es la docente la que tiene que trabajar en aula con todos los compañeros. Sí. Y acá ya tenemos dos actores, víctima y victimario, y algunos involucrados también, ¿verdad? Entonces, primero la docente tiene que trabajar. Ella le comunica a la directora a su vez tiene que trabajar con un monitoreo con la supervisora. ¿Por qué con la supervisora y con la directora departamental? Porque tenemos los casos también en el interior donde tenemos directoras departamentales, como vivimos en la descentralización, ¿verdad? Y después ellos nos comparten a nosotros para la estadística y para ver cómo se está trabajando, monitorear, porque a veces nos olvidamos, en el rigor del trabajo nos olvidamos de algunos detalles
y desde la Dirección de Niñez nosotros vamos trabajando y evaluando ese trabajo. Ahí, bueno, ya tenemos conocimiento, ya saben, le hablamos a los padres, le llamamos primeramente a los padres. ¿Por qué a los padres? Porque vamos a tener que tener el acompañamiento de ellos. Posterior a eso, se trabaja en un plan corto y mediano plazo. Te digo en un plan porque sí tenemos que trabajar, tenemos que saber cómo trabajar con la víctima y cómo trabajar con el victimario. Y si ya es reincidente, ya tenemos las normas de convivencia de lo que anteriormente nosotros le llamábamos reglamento interno, reglamento de los colegios, pero ahora le llaman normas de convivencia. Y ahí trabajar también con los padres, porque si es reincidente, en algo estamos fallando como familia y como comunidad educativa. Entonces, ahí trabajamos por un cambio de ambiente o vemos por un acompañamiento ya de personal, una persona te diría capacitada para eso, como puede ser psicólogo o psicopedagogo al respecto. Exactamente, ahí tenemos una cuestión técnica contigo también que vamos a ir ajustando. Por último, Sonia. Entra la llamada. Sí, por favor. Si podríamos dar la vuelta, te voy a agradecer muchísimo. Me seguís copiando y con Amalia estábamos muy preocupados porque el día pasado, en el informativo del mediodía, Amalia, teníamos el caso de este chiquito que fue filmado. Su video se difundió cuando él estaba dentro de un baño, sí, en una institución educativa en la ciudad de Limpio. ¿A partir de dónde se da el caso de bullying? ¿Bullying es desde el momento que se burlan de vos por tu aspecto físico, por cualquier cosa que ellos quieran tomarse? Crece mucho más cuando esa agresión ya es verbal de manera directa, pasa a lo físico, lo psicológico. Es un todo que hay que tener en cuenta. Yo no sé desde qué punto arranca, pero yo creo que muchas veces uno, hasta con una mirada, ya se siente o menos o que te están discriminando de alguna u otra manera. Y digo lo más yo siempre, si a un adulto nos hace daño que nos miren o que nos pongan cierto tipo de apodos o calificativos, imagínense ustedes lo que ha de ser a un niño. Claro. Que de repente no pidió nacer morenito o no pidió nacer con cierta discapacidad, ¿verdad? Que de repente sea algo notorio y que le estén discriminando por eso. Por eso me parece demasiado interesante el hablar de la inclusión, pero desde todas sus aristas. Exactamente. Ahí recuperamos la comunicación con Sonia. Sonia, te planteábamos el caso de un chiquito filmado por su compañerito dentro del baño. Él estaba haciendo sus necesidades fisiológicas y cuando fue a un partido de fútbol en la placita, ese video se empezó a compartir y se dio cuenta de lo que ocurría. ¿Esa denuncia llegó a ustedes? ¿Cómo se está operando? Sí, llegó a nosotros justamente. Ahora, bueno, anteriormente el acoso comenzaba y terminaba en la escuela, pero ahora con esto que sucedió sabemos perfectamente que en un minuto se viraliza todo. Es más, se enteró la mamá un sábado posterior, ya varios días de lo que aconteció, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos un ciberbullying, te diría así. ¿Por qué? Porque por las redes sociales él se siente acosado. Justamente el viernes estuvimos hablando en conversación con la mamá, se comunicó conmigo y como estaba un poco preocupada, entonces vamos a trabajar con ella en esta semana, pero de hecho que ya sí se trabajó, ya la denuncia se hizo a la CODELI. Creo que ya tiene una fiscalía porque también tengo documentos que le solicitaron informe de la Defensoría. A eso también me refiero, que hablemos a nuestros niños en las casas, ¿verdad? Recién escuché un comentario de ustedes por un niño que tenga condición. A veces ni siquiera tiene una condición, pero igual yo no estoy preparado. Pónganle que a mí me digan, qué sé yo, 4 ojos, pero yo no estoy... O sea, es algo con que yo estoy luchando, ¿no? Eso también tenemos que tener la empatía y son los valores que traemos de casa, claro. Y es lo que tenemos que hablar también con la familia en estos casos.
Bien, bien, Sonia, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un tema que definitivamente tenemos que seguir ampliando, que tenemos que seguir concienciando. Tenemos un público adulto y también hay muchos jóvenes, hay muchos adolescentes que nos miran. Entonces me parece demasiado interesante poder seguir hablando de esto. Gracias por el contacto. A las órdenes, y creo que con esta conversación sabemos ya dónde hacer las denuncias y cómo es el trabajo. Muchísimas gracias. Que estés bien, Sonia. Fuerte abrazo. Desde el MEC con esta conversación realmente muy gráfica y esperemos que a los padres les sea de provecho y toda la comunidad educativa también. Ya venimos. Dale.